A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias, 29, 29.1, 73 en Stream TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, y también nos pueden seguir en streaming en tiempo real desde cualquier parte del mundo en nuestra página web www.telesucesos.net. Además que este programa también, luego de su emisión al aire, lo subimos a YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy, y es un gusto para nosotros, la presencia de Pablo Ordóñez. Pablo tuvo un programa hace algún tiempo aquí en el canal dedicado al tema automotriz o automotor, si lo queremos llamar de esa manera, y es una persona que ha estado ligada ya muchos años al sector automotriz. Pablo, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, arquitecto López, por esta invitación. Me siento como en casa. El programa se llamaba Fuerza Motriz, usted recordará. Fue muy grato haber estado aquí algunos años en Telesucesos. Así es, Fuerza Motriz. Y hablando de lo que es lo motriz, lo automotor, lo automotriz, vamos a hablar porque estoy viendo un documento dentro de Análisis Semanal y un artículo escrito por Walter Spurrier, director, y Alberto Acosta Burneo como editor, sobre dice, y se hacen una pregunta: ¿más impuestos a los vehículos? ¿Esto qué significa? ¿Se está previendo de parte del gobierno, de la entidad recaudadora, el poner más impuestos a los vehículos? ¿Es así? En el país, y no solo en el sector automotor, arquitecto, siempre existe el fantasma de los impuestos. El gobierno de turno, cualquiera que éste sea, considera que poner más impuestos es una solución al problema del déficit fiscal. Sin embargo, esta tendencia siempre históricamente ha sido nefasta, porque finalmente lo que ocurre cuando se ponen más impuestos es que se reduce el consumo, y el perjudicado es el cliente, porque al cliente se le sube el costo. Es decir, esta receta que no funciona, la seguimos repitiendo. La seguimos repitiendo por esa necesidad mediática de un déficit fiscal que en este momento existe en el país. El gobierno de turno dice tenemos que pagar la cuenta, pero ¿quién paga la cuenta? El consumidor. Y al final lo que ocurre es que dejan de consumir, porque el cliente lo que hace es no comprar nada más. Es decir, en vez de ser a la inversa, es decir, por ejemplo, me pongo al día con el dinero que tenga, por ejemplo, con las personas, prestadores de servicios médicos, etcétera, etcétera, bueno, distintos servicios. Ellos tienen circulante, con ese circulante lo que van a hacer es adquirir bienes de consumo, pero cuando esos bienes de consumo están con impuestos, simplemente no los consumo, así de simple. Pero si no están con impuestos tan altos, los consumo, y al fin y al cabo eso se termina recaudando. De pronto no al inicio de manera tan fuerte la recaudación, pero sí sostenida, y al final voy a tener una mayor recaudación. Además tengo toda una circulación. Exactamente, quienes somos empresarios y los empresarios que generamos riqueza, sabemos que lo que hay que hacer es darle la vuelta al consumo para que ese consumo produzca riqueza. Los que no están dentro del ámbito empresarial desconocen de esto, van a posiciones gubernamentales y lo que hacen es restringir a través de impuestos. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el IVA. El IVA se subió al 15%, mucha gente dice no hubo impacto. El impacto está en la falta de consumo. Sería bueno sacar precisamente qué ha significado la subida del IVA al 15%, porque luego de eso la gente ha dejado de comprar. Entonces, al dejar de comprar hay menos tributos. Con el 12% que estaba antes, ahora con el 15%, se reduce ese consumo, y lo que ocurre es que finalmente el Estado tiene un déficit más grande. El director del SRI, el señor Larco, el día de ayer hablaba en otro medio de comunicación, decía que con el impuesto al IVA, con la subida del IVA, con el impuesto a la renta, se ha logrado recaudar cerca de 12,000 millones más en el periodo enero-julio de este año 2024 en relación al mismo periodo del 2023. Entonces seguramente estas cifras no son tan exactas, también habría que... Lo que yo vi como dato es que subió el 13% la recaudación. Si yo subo el 15% en IVA,
y la recaudación sube el 13%, ¿qué significa eso? Que hubo una reducción del consumo en el 2%. Ajá, así de simple, ¿no? Subo 15% en el IVA y el crecimiento es del 13%, quiere decir que el crecimiento real es negativo. Vamos al tema vehicular, al tema automotriz. El tema que nos gusta. El tema que nos gusta. La Cámara de la Industria, y así inicia este editorial o este artículo de análisis semanal, dice: la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, SINAE, que agrupa a las ensambladoras, presiona al gobierno para que adopte nuevas restricciones arancelarias que restrinjan el ingreso de vehículos importados con tecnología híbrida. Esto va además en contra de la tendencia mundial. A nivel mundial se producen cada vez mayor cantidad de vehículos híbridos, pero aquí a través del impuesto vamos a frenar eso. Arquitecto, en el mundo se está abriendo y ahí el Ecuador tomó la decisión en el gobierno anterior de firmar un TLC con China. El momento que puso su firma el presidente de la República, aceptó como país abrirse al mundo. Es decir, no hay cómo tener una posición proteccionista y al mismo tiempo firmar un TLC con el gigante mundial que es China. Si no, nos quedábamos como estábamos. Sí, nos quedamos como estábamos, o como está Brasil, que cierra sus fronteras, pone aranceles y todo lo que produce consume. En el caso del Ecuador es un país pequeño que tiene que abrirse al mundo. En la industria automotriz hubo el sector automotor y el ensamblaje, que en su momento fue y ha sido pues icónico. Sin embargo, al abrirse el mundo, las economías de escala comen a los países pequeños. ¿Y qué hacen los países pequeños? Volverse eficientes en la importación de vehículos de última tecnología, porque no es solamente producir en el Ecuador y ser defensores de la patria produciendo empleos, hay también empleos a partir del comercio y a partir del consumo. Entonces, el momento que el gobierno abre sus puertas, abre sus brazos al TLC con China, el TLC prácticamente el Acuerdo de Libre Comercio con Europa y ahora posiblemente un TLC con Corea del Sur, está abriendo sus puertas y no puede al mismo tiempo poner medidas proteccionistas de un ensamblaje que tuvo su historia y hay que reconocerlo, pero que hoy en día no hace economías de escala y es obsoleto. No lo digo yo, lo está diciendo muchos representantes de la ensambladora que está cerrando en este mes de septiembre. General Motors. General Motors en Colombia y en Ecuador. Entonces, la economía de escala no da para eso, y eso no quiere decir que uno no sea nacionalista. Uno tiene que ser nacionalista, ¿sabe con qué, arquitecto? Con el empleo, con la generación de riqueza. No tiene que ser nacionalista en el proteccionismo. Yo me acuerdo, acuérdese del Nacional de los puros criollos, solo tenía ecuatorianos, después se abrió al mundo y tuvo extranjeros. ¿Cuál es el problema si esos ecuatorianos lo que hicieron fue subir de nivel? Eso es lo que se está haciendo cuando se abre uno al mundo. Ahora, este tema relacionado básicamente con las ensambladoras, significa que primero las ensambladoras no se acoplaron a la tendencia mundial, porque entendería que pudiéramos haber llegado aquí también a ensamblar vehículos de alta tecnología. Ellos, ¿qué es lo que buscan? Es decir, que a estos vehículos híbridos, básicamente, que se los conoce así, o que tienen determinadas normas, que usted nos va a dar el nombre internacional, se les limite la entrada a través de la imposición de impuestos. Es decir, les digo, sí, entren nomás, pero tienen que pagar tanto de aranceles, es decir, no entren, ¿no? Definitivamente ahí está la controversia de decir una cosa y después hacer otra. Tenemos que ser coherentes como ecuatorianos. Entonces, se comienzan a poder poner medidas y se comienza a desarrollar una posibilidad de poner aranceles a determinados vehículos. En este caso puede ser los híbridos, mañana puede ser las motos, a las bicicletas, a los tricimotos, en fin. Se busca de alguna manera restringir a esos vehículos que son de tecnología superior. Yo utilizo un ejemplo bastante simple para la ciudadanía que se pueda comprender. Es como que a Richard Carapaz se le ponga más impuestos por una bicicleta que es más liviana. Al revés, una bicicleta que es más liviana tiene que tener menos impuestos. ¿Por qué? Porque es más eficiente, es más liviana, produce menos contaminación, produce menos esfuerzo. Es decir, la tecnología en el mundo, en vehículos, hace que los vehículos cada vez sean más livianos. En el tema eléctrico hay mucha controversia. ¿Por qué? Porque el vehículo eléctrico es un vehículo, primero, pesado por las baterías.
Al ser más pesado, produce accidentes mucho más complicados. Segundo, es contaminante, porque la generación de litio produce contaminación. Y tercero, es costoso. Entonces son 3 elementos. Y en el Ecuador estamos con cortes de energía. Vamos a promover los eléctricos para enchufarlos cuando tenemos un problema de estiaje. Vamos a poner una planta termoeléctrica para cargar el vehículo eléctrico. No tiene sentido. Entonces, el Ecuador, ¿qué tiene que hacer? Ser eficiente en lo que puede ser eficiente. En el caso de la fabricación de vehículos, el Ecuador tiene que tener economías de escala para vender a otros países, pero no tiene la última tecnología, y estas tecnologías híbridas son de última tecnología. El que sean livianos o pesados es relativo, es más bien cuánto hay de investigación, cuánto gastaron esas marcas, cuánto invirtieron esas marcas para traer vehículos más livianos, que sean más económicos, porque al final, al ser livianos, contaminan menos. Ahora, una cosa es lo que se dice y otra es quién lo dice, y quien lo dice en este caso es el ministro de Economía, de Finanzas, Juan Carlos Vega. Él es el que ha venido manifestándose a través de varios medios de comunicación sobre esta intención de vehículos. Él habla de a partir de determinado valor ponerles un determinado porcentaje. Se ha vuelto un experto técnico en vehículos, el ministro. Tal vez quisiera separar la posición del ministro de Economía de la ministra de la Producción y el viceministro de la Producción, que han tenido más bien una posición abierta, una posición de diálogo, una posición de conversar, de entender la tecnología, a una posición más bien colateral de parte del ministro Vega. Entonces rescato el diálogo con el presidente Noboa, que de hecho ha tenido apertura, el diálogo con el viceministro Pérez y el diálogo que estamos teniendo y vamos a tener con la ministra Sonsoles García. Ahora, el ministro Vega, entonces él está cerrado, digamos, en el tema, y posiblemente, claro, él lo que quiere presentar al Ejecutivo o al presidente son resultados. Mire, a través de esto vamos a recaudar más. Tratando de entender la posición del ministro, se habla de una posición de recaudación, es decir, firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y luego vienen qué medidas puedo tomar para recaudar y cerrar el déficit fiscal. Y cumplir los compromisos. Exacto, sin embargo, en este tema particular de los híbridos no tiene sentido porque hemos hecho cálculos y en los cálculos definitivamente la recaudación baja completamente y no es sustancial. Es decir, al poner aranceles lo que está haciendo es reducir la recaudación. Entonces, la invitación cordial al ministro es más bien familiarizarse con todos los temas relacionados a la parte técnica, familiarizarse con el tema de emisiones, conversar con el sector, tener un diálogo abierto, que es la posición que hemos tenido de la ministra de la Producción. Ahora, cuando hablamos de vehículos híbridos, significa que son a gasolina o a combustible y también eléctricos. ¿Eso significa híbridos básicamente? Sí, básicamente híbridos es que tienen un impulso a gasolina, a combustión, el vehículo a combustión del motor tradicional, más una asistencia eléctrica a través de una batería que puede ser de distintos tamaños. Y que esa batería se la puede cargar o a través de un toma o a través de la misma energía que produce. Exacto, por ejemplo, el vehículo en el momento de un frenazo produce energía y la va cargando la batería. Exactamente, ¿no? Son pequeños generadores que están circulando por el país porque se están autogenerando y están cargando la batería permanentemente. Mi recomendación personal, opinión personal mía es no fomentar tanto los enchufables porque en este momento el Ecuador está con estiaje. El momento que comenzamos a conectarnos, estamos comiéndonos la energía que es escasa en el Ecuador y vamos a generar energía termoeléctrica contaminando con diésel. Es decir, acá contaminamos con diésel y acá nos presentamos verdes. Nuevamente una incoherencia dentro del proceso. Entonces, en ese caso, preferible seguir consumiendo el tema de combustibles. La tendencia mundial de vehículos se ha ido del vehículo a combustión tradicional, que sigue siendo una opción inteligente porque están saliendo vehículos mucho más eficientes. Cada vez consumen menos. Y luego se está yendo hacia la tecnología híbrida. Con el boom de los vehículos eléctricos, se está dando retro, la Comunidad Europea está dando retro en los vehículos eléctricos por estos factores que mencioné, contaminación a través de litio, peso de los vehículos y costos. Entonces se está yendo todo el mundo, inclusive las grandes marcas de volumen, se están yendo a los híbridos.
Y dentro de los híbridos, uno lo que tiene que lograr es ser más eficiente. Ahí pueden haber muchas tecnologías. Ahora, las ensambladoras ecuatorianas, que son las que están prácticamente en este tema de pedir a través del gobierno de que se ponga impuestos a los vehículos híbridos, ¿están en la capacidad de producir vehículos híbridos precisamente? No se habla de vehículos híbridos, en este caso se habla de ensamblaje de ciertos modelos, pero es importante que ahí miremos qué nivel tecnológico tienen esos vehículos. Si yo voy a importar un vehículo Euro 6 a un precio menor y contamina menos y le traslado ese beneficio al cliente, no tiene nada de malo versus ensamblar localmente un vehículo Euro 3 o Euro 4 que contamina más en el Ecuador. Finalmente tiene un costo, digamos, competitivo por los beneficios que tiene el CKD, pero no quiere decir que es última tecnología. Euro 6, Euro 5, Euro 4, Euro 3 son calificaciones, son de la Comunidad Europea, de la Unión Europea. Sí, son los calificativos para de estándares, lograr vehículos más eficientes. El vehículo más eficiente en menos contaminación es el Euro 7, que es el eléctrico. O sea, el eléctrico puro, que no tiene un motor a combustión, es un vehículo Euro 7. Pero ya hablamos que ahí hay un frenazo, ya no. Esa es mi opinión personal. Yo no fomentaría el vehículo eléctrico en un país que tiene un problema de estiaje. De hecho, los países desarrollados ya no lo están fomentando porque han hecho cálculos donde no alcanza la electricidad para la cantidad de vehículos que se prevé desde el punto de vista eléctrico. Qué interesante. ¿Qué hacer entonces ante esto? ¿Son anuncios primero? ¿No? No sé cómo está encaminado el tema, se vaya a lograr o se va a dar el tema de la subida de impuestos, o ya ha habido estas conversaciones, como usted dice, sobre todo con los ministros de la producción y de otros sectores que han entendido el tema y ven que ese no es el camino. Primero, el debate a mí me parece saludable, el debate es bueno e interesante. El artículo de Walter Spurrier, creo que es un técnico, no es una persona mediática, no es improvisado, es una persona que al revés le dedica muchas horas de estudio. Creo que vale la pena leer este artículo de análisis semanal. No lo digo yo creo que él afirma muchas cosas que son válidas, inclusive hace un análisis del ensamblaje en los últimos 50 años. Y eso es interesante porque él habla de proteccionismo al ensamblaje en perjuicio de quién, del consumidor. Es muy interesante. Creo que es interesante escucharle también a los ministros, tienen opiniones diferentes, escucharle a la IADE, y también la SINAE tiene su punto de vista. Este debate, ¿a qué nos va a llevar? Finalmente a algo mejor, finalmente a mesas de diálogo con el gobierno, finalmente a mayor concientización. Y algo importante, arquitecto, tenemos que pensar en el consumidor. Nosotros debatimos del Euro 6, de Euro 7, el cliente no entiende eso, lo que el cliente quiere es un vehículo barato. Y lo peor que podemos hacer es afectar a los vehículos que están en la clasificación más económica. Es como que usted recordará que había el Suzuki Forza. Claro. El Suzuki Forza era un vehículo tremendamente económico. Yo era joven y tuve la suerte de comprar ese vehículo. Mi mamá me dio la mitad, la otra mitad puse yo y me costó 1.700.000 sucres. Era una maravilla de vehículo. Si es que no hubiera habido digamos un nivel de apoyo en ese momento, no lo hubiera adquirido, pero esencialmente era porque era un vehículo importado con un costo bajo. Esa es la ventaja. Entonces tenemos que abrirnos al mundo y tenemos que dar facilidades a los clientes y pensar siempre en el consumidor y no en nosotros. Eso es lo primero que busca un cliente, que busca un vehículo barato. Luego quedan las otras prestaciones, por ejemplo. El cliente definitivamente busca un vehículo económico, busca un vehículo que el mantenimiento no sea costoso y que no consuma mucho combustible, ¿sí? Y si es que conecta, que no le cueste tanto la electricidad, porque también en la conexión uno suena inteligente cuando conecta, pero después ve la cuenta de luz y la cuenta de luz sube. Y sube sustancialmente. Depende del tipo de vehículo y depende de la carga, pero, sí, de todas maneras la luz en el Ecuador no es que va a ser barata, vamos a comenzar a tener ajustes. De hecho, dicen que se ha duplicado el costo de la energía de Colombia al Ecuador, le cortó Colombia al Ecuador la energía y ahora va a costar el doble. Entonces yo ya me estoy imaginando una planilla de luz
bastante más elevado. Claro, eso va también, por supuesto, con todo este tema de que no es tan cierto cuando se dice, no, te compras un vehículo eléctrico y es como conectar el cargador del celular a un toma, no te sube prácticamente nada en la planilla, no es tanto así, sino depende también del vehículo. Sí sube, definitivamente sube la planilla, no es gratis. No es gratis. Gratis. Mucha gente piensa que va a ser gratis conectando. En las empresas, algunos colaboradores van y conectan y las cuentas de luz de las empresas están subiendo y ya se está restringiendo eso y cada vez se va cobrando. Y estas pocas electrolinas que hay están en lugares exclusivos. Para clase alta no están en lugares masivos. Claro. Y cuando usted se conecta, arquitecto, el que coloca la electrolinera tiene una ganancia entre el costo de la luz de la calle versus el costo que le cobra. Claro, son pocas unidades en sitios exclusivos y en esos sitios exclusivos, de pronto cuando uno va ya está ocupado el puesto, porque no es que existen varios, no sé si llamarlos surtidores, como se dice las gasolineras. Sí, electrolinas se llaman. Electrolinas o electrolineras creo que les llaman, entonces en ese aspecto. Entonces lo importante es también recalcar, por ejemplo, porque en este tema de los impuestos y de todo esto, la gente ha tratado de decir, sí, está bien que se les ponga estas cargas tributarias a los vehículos de gran valor, ¿no? Y en general yo creo que el mensaje... porque los híbridos los compran la gente pudiente. Yo creo que la filosofía ecuatoriana no tiene que ser ponle más impuestos a este o quítale impuestos al otro. Yo creo que tiene que ser más bien una filosofía de generosidad desde el punto de vista de no poner impuestos a nadie, no solo en la industria automotriz, en general. ¿Por qué tiene que ser los impuestos el elemento a través del cual el Estado recauda más y el resto, algunos pocos ecuatorianos, en una encuesta que hace Walter Spurrier, el 85% de la población está en contra de que se pongan impuestos? El 15% está a favor. Siempre va a haber ese 15%, pero afortunadamente, arquitecto, es la minoría. Entonces va a haber una mayoría que está a favor de no más impuestos, de no poner impuestos. Y bueno, ahí viene la posición del Estado. Y bueno, ¿qué propones? Lo que te propongo es negocios, lo que te propongo es crecimiento, lo que te propongo es más gente con empleo, lo que te propongo es que le des la vuelta al pensamiento y no pienses mezquinamente, sino al revés, generosamente, no deseando que se le ponga impuestos a ningún sector. Así es. Como lo decía hace un momento, entonces no es malo prácticamente que una fábrica, una ensambladora, o no es tan malo esté cerrando, porque además, si se fomenta el tema de las importaciones, se generan empleos a través de esas otras líneas, la importación, la venta, la comercialización, los intermediarios, etcétera, etcétera. Correcto, hay un indicador financiero que se llama elasticidad de la demanda. ¿Qué significa? Que si yo le bajo a un vehículo de $18,000 a $15,000, lo que hago es aumentar el consumo. Y a través del aumento del consumo recaudo más como Estado. Y ese señor que compra el auto, que compra la camioneta, produce y paga más impuestos a través de su generación de riqueza y genera empleo y contrata más gente. Entonces, ¿qué vamos a promover? ¿Una economía de restricción o una economía de crecimiento? Esa es la pregunta del millón. Claro, además con más vehículos que se vendan, más comercializadoras, ¿no? Más gente que está trabajando en el tema de ventas, más servicio técnico, más servicio postventa, es decir, se crece también dentro de ese sector. Exacto, creo que hay que considerar eso porque hablamos del ensamblaje y yo lo respeto. De hecho, yo trabajé 15 años en una compañía relacionada a General Motors, a la cual estoy muy agradecido. Sin embargo, los tiempos van cambiando y eso no quiere decir que no haya coherencia. Lo que pasa es que ahora es diferente. Usted ve en Comunicación Arquitecto, el tiempo ha cambiado. Justamente este canal tiene más de 30 años y ha ido evolucionando en el tiempo. No puede uno quedarse en lo anterior y defender lo anterior precisamente en perjuicio de ¿qué? De lo nuevo y lo que las nuevas generaciones piden. Entonces, el cálculo debe hacerse no en cuántos empleos le quito al ensamblaje. El cálculo debe hacerse es cuántos empleos quito cuando pongo una medida arancelaria. Cuántos empleos quito y cuánto dejo de producir, y los clientes cuánto dejan de producir en el momento que reduzco el tamaño del sector automotor. El sector automotor ha caído el 20% respecto del año pasado. ¿Cuánto es de eso en recaudación? ¿Qué vamos a hacer? ¿Restringir más para que baje un 30%? ¿Eso queremos? No creo que sea una medida muy inteligente. Ahí está, no es muy inteligente. Pablo, muy gentil por haber estado aquí. Les invitamos además a la gente porque este fin de semana va a estar la feria
Automundo, sí se llama, ¿no? Automundo, correcto. En el Parque Bicentenario. Así es, les invitamos a todos a esta feria. Creo que es interesante hasta desde el punto de vista de conocimiento del sector, inclusive aquellos que no vayan a comprar, para familiarizarse con las nuevas tendencias, familiarizarse con esas importaciones interesantes de vehículos y saber que el Ecuador finalmente, gracias a esas importaciones, está a la vanguardia porque no le pide favor a los países vecinos. Importante ese mensaje final. Amigos, ha estado con nosotros Pablo Ordóñez, tenía el programa Fuerza Motriz aquí en Telesucesos, es un experto en el tema automotor o automotriz, que decíamos, el tema de los vehículos, básicamente hablando sobre esta posibilidad que ojalá no se dé de ponerles más impuestos a los vehículos. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.